Bienvenidos al espacio de France 24 en español sobre la Copa Mundial de Fútbol, donde día a día analizamos cada jornada de este torneo. Terminaron los octavos de final. 96 partidos se han disputado hasta el día de hoy y nos alistamos para nuestro primer día sin fútbol desde el pasado 11 de junio. Mañana comienzan los cuartos de final. 6 selecciones europeas, una sudamericana y una africana están entre los 8 mejores de este torneo y buscan su pase a la semifinal. Este jueves, la contienda inicia con el duelo entre Francia enfrentando a Marruecos. El viernes, España retará a Bélgica. El sábado, Noruega se medirá a Inglaterra y Argentina enfrentará a Suiza. Para analizar el comienzo de esta instancia de cuartos de final, más temprano conversamos con el entrenador Rubén Jiménez, a quien le consultamos qué podríamos esperar del duelo entre Francia y Marruecos, recordando que fue una de las semifinales de Qatar 2022 y desde entonces ambos conjuntos han sumado madurez. Sí, de hecho, esa es una de las grandes diferencias con respecto a la selección de Marruecos, principalmente, ya que el contexto lo que sobre todo marca es esa experiencia que gana Marruecos en el tema del Mundial, porque Marruecos era una selección con menos experiencia en ese Mundial de Qatar y a día de hoy no es ninguna sorpresa que Qatar se encuentre, en este caso, en estos cuartos de final, sobre todo con una selección que además tiene una identidad muy clara, con una idea muy marcada, sobre todo en esa intensidad táctica de cara a poder trabajar en que el rival se encuentre cómodo. Y esto es lo que quizá Marruecos, sobre todo, va a intentar sobreponer sobre Francia. La realidad es que Francia a nivel de selección es más completa porque tiene mucha más profundidad de plantilla, a nivel individual sus jugadores tienen muchísima experiencia a nivel europeo sobre todo y que tienen un trabajo mucho mayor en ese sentido, ¿no? Más experiencia de cara a citas como esta. Pero la realidad es que el partido va a ser para mi gusto mucho más igualado. Creo que tanto Marruecos como Francia tienen esa capacidad para poder hacer daño al rival y que va a ser un partido bastante más abierto de lo que mucha gente piensa. Yo creo que va a ser un partido muy bonito de ver para el espectador. Aprovechando la experiencia de nuestro invitado, quisimos conocer sobre las escuelas de entrenadores que predominan en la Copa del Mundo. En las 48 selecciones participantes al inicio del torneo, 6 argentinos y 6 franceses, por el caso de Túnez, llegaron a estar dirigiendo estos combinados. Por ello le consultamos a nuestro especialista por qué se consolidan estas dos escuelas, además de la española, en el balompié mundial y qué particularidad tiene Marruecos que ha logrado el éxito con entrenadores locales. Bueno, principalmente porque el fútbol es un tema cultural, principalmente las selecciones, sobre todo donde nace ese fútbol de calle, ese fútbol, ese arraigo, ¿no? del fútbol de hace muchos años. En ese sentido, Argentina lo tiene inculcado en la sangre, es un país que vive muchísimo el fútbol y por centrarnos un poco en Scaloni en ese sentido, son entrenadores que tienen esa capacidad de adaptación con respecto a lo que se encuentran, a la plantilla que tienen. Selecciones, o sea, entrenadores que realmente buscan esa capacidad adaptativa al partido, ¿no? A generar un partido de disputas, un partido en el que la mentalidad sea fuerte, con un carácter aguerrido. Son entrenadores que, para mí, en mi opinión por lo menos, tienen una característica principal y es que son completos a la hora de gestionar un vestuario, gestionar un grupo, en ese sentido. Por parte, por ejemplo, de Francia, es una cultura de fútbol también, pero que ya ha sabido coger diferentes aspectos, más quizá a nivel de aspecto potencia física, aparte, evidentemente, también de la calidad técnica, por supuesto, pero sobre todo que no necesitan de un modelo, una identidad de juego clara, sino que simplemente juntar todas esas piezas, esos jugadores con esa calidad, jugadores que tienen muchísima calidad en Francia y que han conseguido sobre todo generar individualidad y que no necesitan tener un partido dominado. Entonces el entrenador lo que hace simplemente como a nivel de cultura lo que está haciendo es coger esos jugadores, hacer que tengan ese feeling sobre todo muy grande dentro de la selección y que puedan obtener esos resultados. Y para mi gusto, por parte de Marruecos sobre todo, yo creo que es un tema cultural. Me parece que el tener un entrenador de casa, un entrenador de Marruecos, que entienda la cultura del jugador, que entienda sobre todo esa manera de ser a nivel del jugador, yo creo que es muy importante. Agradecemos a Rubén Jiménez por este análisis. Pero más allá de los entrenadores, Francia también es el país que más jugadores ha aportado a esta Copa del Mundo. Fuera del seleccionado de esa nación, 77 son los jugadores del país que representan a otras naciones, donde Argelia y Haití suman la mayor cantidad de jugadores. Para ampliar más sobre este tema, se encuentra con nosotros Stefan Peters, profesor de Relaciones Internacionales y Estudios de Paz en la Universidad de Gießen.
También es director del Instituto Colombo Alemán para la Paz. A él le doy la bienvenida a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. Aprovecho y le consulto. El hecho de que jugadores nacidos en Francia representen a excolonias de este país ayudará a disminuir el resentimiento surgido precisamente en esa época colonial. Bueno, eso creo que no es tan necesariamente el caso. En primer lugar, creo que lo que podemos decir es que se ejerce algo que podríamos caracterizar como una diplomacia desde abajo o más en ese momento, una diplomacia deportiva, ¿no? Pero también lo conocemos de, por ejemplo, interacciones entre diferentes grupos de la sociedad civil, claramente en ese caso con menos recursos. Sin embargo, por supuesto, esa pregunta también depende mucho de las decisiones que se están tomando al nivel político, por ejemplo, cuando hablamos de asimetrías, tanto en lo económico como quizá también de posibilidades de reparaciones por los daños coloniales. Debido a toda esta situación que hemos vivido en los últimos años de movimientos migratorios, sobre todo de África hacia Europa, también movimientos migratorios en distintos países del Caribe y en América Latina, ¿es posible que esta situación la estemos repitiendo ya en los próximos torneos? Se estén viendo más jugadores nacidos en un país, pero que estén representando a otro. No, totalmente. Eso es una tendencia que va a continuar y probablemente se va a profundizar. Y de hecho, ahí también vemos que fútbol es mucho más que simplemente gritar goles o, en el caso nuestro, yo soy de Alemania, sufrir derrotas, ¿no? O sea, digamos, básicamente, gracias al fútbol, al deporte, podemos entender qué está pasando en las sociedades. Y creo que también es una muy buena herramienta didáctica, por ejemplo, en escuelas, en universidades. Podemos, por ejemplo, discutir, digamos, el concepto de la nación misma, que muchas veces lo pensamos como algo exclusivo, mientras que sabemos que es bastante normalizado al nivel global que hay personas que tienen 2, 3, 4, incluso más nacionalidades. También el tema de, digamos, justamente gracias a esos movimientos migratorios, vamos a tener ese fenómeno mucho más también en el futuro. Profesor, ¿y cómo es el caso de, retomando al tema de la presencia de jugadores franceses en distintas selecciones y sobre todo en excolonias, o el caso particular de Haití, donde muchos jugadores nacidos en Francia ni siquiera conocen el país? Sabemos la crisis social y política que vive esta nación. ¿Cómo se da entonces un proceso de integración a un seleccionado que debe mostrarse unido, debe mostrarse con una cultura idéntica entre sus componentes? Claro, eso es un fenómeno que conocemos también mucho en los estudios sobre la migración, ¿no? Que hay personas que en su propio país o donde nacieron, están siempre vistos como en ese caso, haitianos, mientras que cuando van a Haití probablemente están vistos como los franceses. Entonces también tenemos como esa situación de un poco como estar en inglés se diría in between, o sea, entre dos diferentes lugares, que de hecho también es muchas veces como una situación bastante complicada. Ahí también vemos que la migración no termina, por ejemplo, con las generaciones que migran de un país al otro, sino que también tenemos ahí fenómenos que van por varias generaciones, y eso creo que también es algo que podemos ver justamente en el fútbol con el caso que acaba de mencionar. Stefan Peters, muchísimas gracias por ofrecernos este análisis. Gracias a ustedes. Y esto fue todo por la presente emisión. Mañana volveremos con más actualizaciones de esta Copa del Mundo a través de France 24 en español. Continúen con nuestra programación.